Muy buenas noches, estimados estudiantes. En este video analizaremos el desafío propuesto en el video anterior, en donde analizamos un circuito RL serie y consideramos como variable de salida o como variable de interés para el análisis a la corriente que circulaba a través de ese circuito. En esta oportunidad consideraremos el voltaje de la bobina como el componente o la variable de interés, por lo tanto el análisis cambiará al obtener las funciones asociadas a esta variable. Considerar siempre que una variable o un circuito puede tener diferentes variables de interés y que va a depender de cuál es la que nosotros queramos trabajar para poder realizar el análisis requerido. Entonces, el circuito que nosotros estábamos considerando era una fuente de voltaje con una resistencia y una bobina en serie. Acá teníamos la corriente, acá estaba el voltaje en L y acá teníamos el voltaje en R. Ese es el circuito que nosotros estábamos analizando. Entonces, al obtener las ecuaciones fundamentales tenemos exactamente el mismo caso anterior, donde la ley de Kirchhoff nos dice que el voltaje en L más el voltaje en R más, perdón, es igual, no más, es igual al voltaje de la fuente, donde la ley de Ohm nos dice que el voltaje en la resistencia es igual a R por I, y en la bobina nosotros sabemos que el voltaje entre sus terminales corresponde a L por la derivada de la corriente. Puesto que es la variación de corriente la que implica una caída de tensión en la bobina. Recuerden que esta bobina es ideal y no considera en ningún momento las características asociadas a la resistencia producto del tipo de material. Acá solamente se está considerando producto del efecto inductivo de la bobina, a ese tipo de impedancia en este caso. Entonces, al igual que en el caso anterior, nosotros debemos aplicar transformada de Laplace. Y las funciones nos van a quedar como BL mayúscula dependiendo de S más BR mayúscula dependiendo de S igual al voltaje de la fuente como BR mayúscula dependiendo de S igual a R por I mayúscula de S, y BL de S igual a L por, por S. Aquí estamos aplicando transformada de Laplace a la derivada. Entonces L por S por I mayúscula de S. Acá todo con condiciones iniciales 0. Entonces ahí tenemos nuestro esquema y en esta oportunidad lo que nos interesa estudiar es el voltaje en la bobina, ver cómo se comporta el voltaje en la bobina cuando se conecta a la fuente. Así es que vamos a hacerlo mediante diagramas de bloques, y para eso, como yo les decía, tenemos que primero despejar las ecuaciones para poder tener el resultado de la variable que nosotros necesitamos. Entonces, aquí vamos a nombrar ecuación 1, 2 y 3 y vamos a trabajar con la ecuación 3. Si nosotros trabajamos con la ecuación 3, entonces fíjense que esto ya está listo. El voltaje en la bobina depende
de la corriente. Entonces acá simplemente lo vamos a escribir tal cual y lo vamos a escribir como un diagrama de bloques, como un bloque en realidad. Esto se va a escribir como corriente multiplicado LS, nos da como resultado BL. Entonces este bloque va a ser el bloque del final de nuestro diagrama de bloque genérico del circuito. Luego, si nosotros consideramos las ecuaciones que nos quedan disponibles, entonces vamos a utilizar esta para obtener el valor de la corriente. Entonces debemos despejarla. Si nosotros trabajamos con la ecuación 3, entonces, perdón, con la ecuación 2, entonces aquí nos va a quedar que esta ecuación era que el voltaje de la resistencia es igual a R por I. Entonces si despejamos I, nos va a quedar que es igual a 1 partido en R por BR ds. Aquí simplemente la resistencia pasa dividiendo, entonces invertimos y nos queda esa expresión. Y este bloque va a quedar con una entrada que corresponda a BR. La función de transferencia va a ser 1 partido en R. Y el resultado va a ser I. Recuerden, esa es la variable de entrada, la que entra al bloque. Esa variable se multiplica por la función, aquí está, y el resultado es la de salida, ahí está. Y luego en la ecuación 1, fíjense que nosotros tenemos BL y necesitamos acá BR, así es que vamos a despejar esta ecuación. La ecuación original era BL más BR igual a B, donde B era el voltaje de la fuente, y lo vamos a despejar, BR, porque esto es lo que nos interesa obtener para poder entregarlo a este bloque. Entonces esto nos va a quedar como BR de S es igual a B menos BL. Y esta expresión en un diagrama de bloques nos queda como una entrada que es B y es positiva, un punto de suma que tiene otra entrada que es negativa y que corresponde a BL, y una salida que corresponde a BR, porque es el resultado. Entonces, si nosotros obtenemos el diagrama de bloques, aquí recuerden que siempre vamos a empezar a armarlo de atrás para adelante. Entonces, el primer bloque que tenemos es el que calculamos primero, que corresponde a este. Así es que aquí tenemos L por S, aquí sale BL y entra la corriente. Luego ocupamos este bloque, porque este tiene una salida de corriente, entonces ese bloque se junta acá. Esto es 1 partido en R. ¿Ven? De esa forma la salida corresponde al valor que necesitábamos para el otro bloque, y aquí nos queda el BR, y acá el valor de salida es BR. Así es que aquí colocamos nuestro punto de suma, donde la entrada corresponde al voltaje de la fuente, y necesitamos BL acá de forma negativa. Entonces aquí nosotros vamos a generar la realimentación multiplicada por un valor 1, que en realidad no es necesario que esté ahí, y eso va a quedar con signo negativo.
Entonces ahí tenemos nuestro diagrama de bloques resultante y la salvedad es que este bloque 1 se puede reemplazar simplemente por una línea. Entonces cuando nosotros vemos una línea aquí de realimentación, sabemos que tiene un bloque que es un 1, implícito. Entonces, si nuestro objetivo es obtener la función de transferencia asociada al voltaje de la bobina como variable de interés, como variable de salida, y al voltaje de la fuente como fuente de excitación, entonces podemos trabajar directamente el diagrama de bloques. En este caso aplicamos la propiedad que vimos en el video pasado, que la vamos a escribir aquí. Dice que si yo tengo un diagrama de bloques de esta forma, donde la entrada se llama R y la salida se llama C, entonces su función de transferencia, o derechamente su diagrama equivalente, corresponde a una entrada que se llama R, a un bloque que tiene una función de transferencia que está asociada a la función superior del lazo directo, se llama esa parte desde el punto de suma hasta la salida, dividido en 1 más, puesto que aquí está el signo negativo, entonces colocamos el signo contrario, la función de transferencia del lazo directo multiplicada por la función de transferencia de la realimentación. Y el resultado es C. Entonces, en este bloque ya tenemos la función de transferencia definida. Vamos a aplicar esto sobre el diagrama de aquí arriba. Recuerden que cuando nosotros tenemos dos bloques que están conectados en serie, estos se pueden multiplicar. Y como se multiplican, entonces lo que vamos a obtener es un solo bloque. En este caso va a ser Ls dividido en R, por la multiplicación de estos dos. Así es que nuestro bloque va a quedar como, reduciéndolo, va a quedar como B, que es el voltaje de la fuente, luego un punto de suma, o sea, luego el punto de suma, un bloque que es Ls partido en R, producto de la multiplicación de los dos bloques, y aquí VLDS. Y esto tiene una realimentación unitaria, así que lo vamos a escribir simplemente de esa forma. Entonces, ese es el bloque resultante, el diagrama de bloques mínimo. Bueno, como diagrama, digamos, con realimentación, puesto que lo podemos reducir más todavía y lo vamos a hacer a través de la propiedad que habíamos visto. Y recuerden que aquí hay un bloque que es un 1, que está implícito ahí, igual como cuando hay una variable solita, está multiplicándose implícitamente por un 1. Es la misma situación. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es obtener la función de transferencia. Entonces, función de transferencia. Para poder hacer eso, entonces, nuestro diagrama de bloque nos queda con la entrada. Y aquí adentro, en el cuadro del bloque, nos queda la función del lazo directo dividido en 1, como es signo negativo acá, entonces 1 más la función del lazo directo multiplicada por la función de la realimentación. Y como aquí es un 1, esto debería multiplicarse por 1. Entonces lo vamos a dejar así nada más. Y aquí nosotros tenemos BL. Entonces, producto de la definición del bloque, aquí ya tenemos la función de transferencia, puesto que nos queda VLDS dividido en BDS igual a, vamos a anotarla tal cual primero, LS partido en R dividido en 1 más LS partido en R. Por lo que nosotros necesitamos acá eliminar esta R que está aquí. Vamos a hacerlo por partes porque también necesitamos eliminar la L, pero vamos a eliminar la R primero. Entonces, como aquí se está dividiendo en este lugar, nosotros vamos a multiplicar por R y dividir por R. Recuerden que esto es un 1, pero es un 1 adecuado para poder modificar la forma de la función de transferencia.
Aquí no modificamos la función, puesto que estamos multiplicando por 1, pero la forma es la adecuada. Entonces aquí esto se va con esto, nos queda en la parte superior simplemente ls. Aquí la r multiplica al 1 y la r multiplica esto, así que se va esto con esto. Y vamos a escribir en orden, así es que nos va a quedar ls más r. Lo único que hice fue invertir esto luego de la multiplicación. Y dijimos que cuando nosotros teníamos este tipo de funciones necesitábamos que la s estuviera multiplicada por un coeficiente 1. Así es que como queremos que esa l salga de ahí, vamos a multiplicar por 1 partido en l dividido en 1 partido en l. Así es que nuestra función de transferencia final nos va a quedar como esta l se va con esta. Así es que nos queda en la parte superior simplemente un s. Luego este término multiplicarlo acá, esta l se va con esta, así es que nos queda simplemente una s. Y luego nos queda 1 partido en l por r, que es r partido en l. Y esta es la función de transferencia. Pero ojo, que esta función de transferencia no es exactamente la misma que obtuvimos cuando trabajamos con la corriente. El denominador, si se fijan, es el mismo y eso es bastante importante, lo vamos a analizar en la siguiente unidad. Pero el numerador cambió y aquí nos apareció un valor s. Entonces, obtengamos esta misma función, pero a partir de la matemática, no por bloques, matemáticamente. Entonces, si queremos obtener la función de transferencia de forma matemática, lo que debemos hacer es, a partir de nuestras ecuaciones, despejar de forma adecuada. Fíjense que a nosotros nos interesa que obtener el valor de BL. Entonces nosotros no podemos reemplazar esto acá arriba, puesto que perdemos la variable BL. Así es que lo que vamos a hacer va a ser de esta ecuación despejar la corriente, luego la corriente la vamos a reemplazar acá y BR lo vamos a reemplazar aquí arriba. Eso es despejar la ecuación 3. Entonces si nosotros despejamos la ecuación 3, nos queda que la corriente es igual a 1 partido en LS por BL. Recuerden que esto pasa dividiendo para acá. Entonces la corriente es igual a 1 partido en LS multiplicado por BL. Luego vamos a reemplazar, reemplazar en la ecuación 2. Así es que si esta era R por I, entonces nos va a quedar que BR de S es igual a R por I. R por, esto es I, 1 partido en LS por BL de S. Y luego vamos a reemplazar en la 1, que la ecuación 1 era BL más BR igual a B. Entonces ese BR lo vamos a reemplazar por lo que obtuvimos acá. Así es que reemplazar en 1. De esa forma nos queda BL más BR, y BR es R partido en LS por BL, y eso es igual a B. Y desde aquí ya podemos comenzar a trabajar matemáticamente. Si es que factorizamos BL, y nos queda 1 más R partido en LS igual a B. Así es que como BL es la variable de salida, este paréntesis va a pasar dividiendo para acá, y este B va a pasar dividiendo también para acá porque esto está multiplicándose por un 1. Entonces nos va a quedar que BL partido en B es igual
a 1 dividido en 1 más R partido en LS. Ahora, si buscamos mínimo común múltiplo de la fracción que está abajo, entonces ese mínimo común múltiplo es LS, así es que nos queda LS, y luego aquí es el valor del mínimo común múltiplo, digamos multiplicando cruzado, entonces nos queda LS por 1, LS, más R por 1, simplemente R. Ahí tenemos la fracción de abajo. Y luego esto se invierte, producto de las propiedades de las fracciones. Entonces nos queda LS partido en LS más R. Fíjense que ya tenemos la misma función de transferencia, simplemente nos falta eliminar la L del denominador. Entonces multiplicamos por 1 partido en L dividido en 1 partido en L. Recuerden, este es un 1 adecuado para eliminar esa L y dejarla 1, ese es el objetivo. Entonces aquí nos queda BL de S partido en B igual a, esa L se va con esa, así es que simplemente nos queda S más 1 partido en L por R es R partido en L, y esa S se va con esa, así es que arriba nos queda S. Y matemáticamente obtuvimos la respuesta de la función de transferencia de nuestro sistema. Entonces, consideremos ahora el evaluar esto para una entrada a escalón, al igual que lo que hicimos en el circuito anterior. Entonces, considerando al voltaje de la fuente como 1 partido en S, esto es un escalón unitario. Ahora recuerden que físicamente corresponde a una fuente de 1 volt que se activa en el momento t igual 0, como que se cierra un switch en el momento t igual 0. A eso se refiere, y luego ese voltaje permanece constante. Entonces, si nosotros hacemos eso, tomamos la función de transferencia y la convertimos pasando este voltaje multiplicando para acá en una respuesta o en la respuesta en el dominio de la frecuencia, y luego reemplazamos B y nos queda 1 partido en S. Así es que aquí eso se va con eso y nos queda como respuesta de nuestro circuito que el voltaje de la bobina en S es igual a 1 partido en S más R partido L. Entonces, aquí es súper fácil porque podemos aplicar transformada de Laplace directamente. Fíjense que la respuesta no es la misma que siempre nos ha dado. Esta es una respuesta diferente. Y aquí la equivalencia en las tablas nos dice que 1 partido en S más A, si nosotros le aplicamos transformada de Laplace inversa, se transforma en la exponencial de menos AT. Entonces, si aplicamos esa equivalencia sobre la función que tenemos aquí arriba, nos damos cuenta que todo eso que está ahí es el valor de A. Por lo tanto, a nosotros nos va a quedar la aplicación de la transformada inversa como esto en el dominio del tiempo, o sea, B minúscula L de t es igual a la transformada de esto, o sea, exponencial de menos, y la A es R partido L, así es que R partido L por t. Y esto es válido para el tiempo mayor que 0. Así es que aquí nosotros tenemos la respuesta en el dominio del tiempo. Consideren que es exactamente el mismo circuito, pero ahora nosotros lo que analizamos fue el voltaje en la bobina. Nos interesa analizar cómo se comporta esa variable, en vez de considerar cómo se comporta la corriente, que fue el ejercicio que hicimos anteriormente, en el video anterior. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar los valores que nos habíamos dado, resistencia de 10 ohm,
bobina de 0,01 Henry, si es que no me equivoco, y con esos valores vamos a graficar y vamos a observar qué es lo que ocurre. Entonces, ya en la página Symbolab, lo que queremos graficar es lo que se muestra ahí en la función de transferencia, así es que va a corresponder a la exponencial de menos r que vale 10 partido en L que vale 0,01 por T. Y esto nos muestra la gráfica, veamos qué es lo que dio. Ah, perfecto, es una exponencial aquí que cae y llega al valor 0, pero en un tiempo muy pequeño. Entonces, ahí se nota, ven la guatita. Entonces vamos a achicar ese tiempo a 0,05, 0,02. Bueno, y ahí ya tenemos, ya se nota la gráfica. Recuerden que aquí algo pasó que no la puedo mover, pero podemos trabajarla desde aquí. Ahí sí. Recuerden que, otra vez, ya no importa. Acá lo que estamos analizando es el voltaje en el condensador, en la bobina, perdón. Entonces lo que quiero analizar aquí es el cruce por cero, pero esta cosa aquí no me deja. Ya, ahí sí. Entonces fíjense que el cruce por cero es en 1. Eso no es ninguna casualidad. Si nosotros consideramos el circuito que estamos analizando, el circuito que estamos analizando es ese. Entonces, ese circuito está en serie, tiene una bobina conectada. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que en un principio el voltaje en la bobina corresponde a todo el voltaje que tiene la fuente. Recuerden que la fuente que nosotros consideramos es una fuente de 1 volt. Por eso consideramos un escalón unitario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como nosotros vimos en el ejemplo anterior, cuando se cierra el switch de este circuito o cuando transcurre un tiempo mayor al tiempo cero, la corriente que circula por el circuito es cero, producto de que la bobina se opone a cambios bruscos de corriente. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que el voltaje de la fuente está totalmente reflejado en el voltaje de la bobina. Si la corriente que circula por la resistencia es cero, entonces el voltaje en R también es cero. Así que por ley de Kirchhoff, este voltaje tiene que ser igual a este. Y aquí se ratifica con el valor 1. Aquí se ratifica con el valor 1 que nos está mostrando el, la gráfica. Entonces aquí nosotros tenemos voltaje en la bobina
acá voltaje en R, y lo que les estoy planteando, que si la corriente que circula por aquí es cero, como es en el tiempo igual cero y en los valores muy cercanos a cero, entonces este voltaje es cero y por ley de Kirchhoff este voltaje tiene que ser igual al de la bobina. Entonces, luego lo que comienza a ocurrir es que empieza a caer, según la gráfica que tenemos acá, empieza a caer el voltaje. Y fíjense que si seguimos la ley de Kirchhoff, si este voltaje cae, entonces este voltaje debe aumentar. Y como este voltaje aumenta en la misma proporción que cae el de acá, entonces se mantiene la ley de Kirchhoff. Y estos dos corresponden a la suma del valor de la fuente. Y lo que nosotros vimos en el ejemplo anterior es que la corriente comenzaba a aumentar de a poco. Entonces es coherente lo que estamos diciendo, puesto que si este voltaje va aumentando de a poco, entonces eso se debe a que la corriente va aumentando de a poco, producto de que este voltaje es R por I. Y si se dan cuenta, acá en la gráfica nosotros vemos que este voltaje cae, 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 sigue cayendo hasta el valor cero. Entonces, una vez que este circuito sigue operando, al fin de cuentas este voltaje se traduce en un valor cero y por lo tanto toda el valor de la fuente, del voltaje de la fuente, se ve reflejado en el voltaje en R. Eso es coherente puesto que cuando la corriente es constante a través de esta bobina, entonces deja de tener un efecto inductivo. Y como deja de tener un efecto inductivo, este voltaje se hace cero. Eso es lo que se está planteando, por eso se muestra en la gráfica que el voltaje va cayendo hasta que se vuelve cero. Y como vimos en el ejemplo anterior, la corriente luego de un tiempo corresponde netamente a el valor de la corriente que circula por la resistencia. Entonces acá nos está diciendo que todo el voltaje en R va a corresponder al voltaje en la fuente, producto de que tiene que mantenerse la ley de Ohm, y si esto es cero, entonces todo el voltaje de la fuente se ve reflejado en esta resistencia, quedan en paralelo conectadas la fuente con la resistencia, y eso provoca que la corriente sea 1 dividido en 10, que era los 0,1 volt que habíamos visto en el ejercicio anterior. Así es que cuando este voltaje se vuelve cero y el circuito queda en régimen permanente, quiere decir que ya no hay más variaciones en sus variables, valga la redundancia. Entonces es como si esta bobina, perdón, no existiera y esta resistencia eh, queda ubicada sola en el circuito, digamos, formando aquí una circulación de corriente. Digo, es como si esta bobina no existiera porque esta bobina no se va del circuito. Lo que ocurre es que su efecto inductivo deja de influir. Pero si se generara alguna variación, por ejemplo, cambia el voltaje, entonces esa variación la va a considerar la bobina y nuevamente va a existir una dinámica asociada hasta llegar a un valor de asentamiento. O sea, nuevamente se van a generar este tipo de curvas que tienen un cambio desde un punto de operación. Aquí el punto de operación era que el voltaje inicial era de 1 volt y eso comienza a cambiar, eso es la dinámica, hasta que llega un nuevo punto de operación que es que el voltaje en L vale 0. Entonces, si algo cambia, esto va a volver a generar dinámicas hasta que los valores o el circuito en sí, el sistema en sí, nuevamente se equilibre y tenga otro punto de operación sin variaciones. Entonces nos va a entregar valores que sean no estables, que sean constantes o sin variaciones. Pueden ser oscilatorios, pero sin variaciones. Eso es, estimados. Si tienen dudas respecto a esto, ya saben, en el grupo de Teams las dejan reflejadas y las contesto para que a todos les sirva. Muy buenas noches, nos vemos en el próximo video.